Para explicar qué es la hipnosis, resulta mucho más práctico empezar explicando qué cosa no es la hipnosis. En primer lugar, la hipnosis no es una técnica muy utilizada por los expertos en terapia de conducta, sino todo lo contrario. La hipnosis no sirve como monoterapia para ningún cuadro clínico, aunque sí que puede ser útil como coadyuvante para aumentar la eficacia o la eficiencia de algún tratamiento. La hipnosis no es algo ajeno a la ciencia, ha sido estudiada científicamente. La hipnosis de ninguna manera implica un estado alterado de conciencia o un estado de trance distinto del sueño o la vigilia. Por tanto, es imposible que una persona que ha sido hipnotizada se quede enganchada a un estado de trance porque éste simplemente no lo va a tener. Tampoco es verdad que alguien que ha sido hipnotizado luego olvida todo lo que ocurrió durante la hipnosis. Menos del 1% de los sujetos experimentales han tenido tal efecto, salvo que el hipnotizador sugiera la amnesia. Y este 1% está bastante ligado a trastornos disociativos. Otras cosas que son falsas respecto a la hipnosis es que esta puede crear psicopatologías en personas que no las tenían, o que el hipnotizado pierde toda su voluntad y queda a merced del hipnotizador. La hipnosis tampoco sirve para evocar recuerdos ni para recordar con mayor precisión. Estas son más bien contraindicaciones y hablaremos más adelante sobre ello. Y por último está la tontería mayúscula esta que se ha encargado de divulgar el estafador de Brian Weiss, que con la hipnosis se puede regresionar a vidas pasadas. Miren lo que dice en su libro A través del tiempo. La hipnosis permite a la mente evitar las barreras de la conciencia para tratar de obtener información, incluyendo esas barreras que impiden a los pacientes el acceso consciente a sus vidas pasadas. Más adelante, Freud descubrió que es efectivo traer a la conciencia el trauma inicial, liberándolo catárticamente e integrar lo que se ha sentido y aprendido. Más adelante, frecuentemente el episodio se produjo durante la infancia. Esto forma parte de la teoría psicoanalítica común. Pero en otras oportunidades, tal como lo descubrí durante el tratamiento de Catherine, el trauma inicial se encuentra mucho más lejos, en vidas pasadas. He descubierto que un 40% de mis pacientes necesitan ahondar en otras vidas para resolver sus problemas clínicos actuales. Pero ¿hay pruebas de que existan vidas pasadas? Ninguna. ¿Hay pruebas de que se pueda regresionar a esas supuestas vidas pasadas? Ninguna. Más bien, todos los indicios apuntan a lo contrario. Por ejemplo, Capafons y Mazzoni han demostrado que los individuos hipnotizados no pueden regresar a ningún estadio evolutivo anterior, sino que más bien se comportan como creen que lo hacían en aquel momento. El psiquiatra Fred H. Frankel, profesor de la Harvard Medical School, señala que así como se puede regresionar a la gente para que hablen de sus supuestas vidas pasadas y las experimenten, así de la misma manera se les puede proyectar hacia su futuro
para que lo observen y lo contemplen, con la misma metodología. Frankel concluye que con estas prácticas los pacientes se autoengañan por lo vívidas que resultan las experiencias. Ya se ha dicho varias veces que afirmaciones extraordinarias precisan pruebas extraordinarias. Y la intensidad con la que se siente algo no es una prueba para demostrar absolutamente nada. Los ataques de pánico no son indicadores de que la persona se va a morir. Las pesadillas que nos congelan de miedo no quieren decir que lo que uno ha soñado sea verdad. Experimentar terror durante una turbulencia de avión no implica que está habiendo un problema con el vuelo. El poder emocional de las alucinaciones no las vuelve menos irreales. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la hipnosis? Mientras explico mi perspectiva, dejo las definiciones de la Asociación Americana de Psicología y de la Asociación Británica de Psicología. La hipnosis es una técnica de modificación de conducta que opera a través de las sugestiones, algo así como una imaginación guiada. Para ello se requiere un hipnotizador que conduzca la secuencia de sugestión de acuerdo al problema que se quiere corregir y un paciente que desee ser hipnotizado. Las sugestiones las vive el paciente casi de manera automática, pero sin perder nunca la voluntad y el control último para continuar, interrumpir, paralizar o finiquitar el proceso. Y lo más eficiente es que el propio paciente aprenda a activar los mecanismos necesarios para que sepa autohipnotizarse cuando lo necesite. Existen distintos tipos de sugestiones que pueden llevarse a cabo. Quizá la más obvia sea la sugestión de que las sugestiones y las demás técnicas que se van a emplear durante la terapia funcionarán óptimamente. También se pueden hacer sugestiones de alegría, relajación, calma, autocontrol, analgesia, saciedad, etcétera, etcétera, etcétera. En los tratamientos cognitivo-conductistas, la hipnosis ha demostrado aumentar la eficacia en fobias, depresión, estrés agudo, hipertensión, etcétera. Pero donde mejores resultados ha arrojado la hipnosis es en el tratamiento del dolor crónico. En ese sentido, un aspecto importante es que los pacientes que tienen síntomas de dolor crónico suelen tomar muchos fármacos, lo cual acaba redundando en deficiencias hepáticas, renales o estomacales. De manera que con la hipnosis el paciente puede reducir la ingesta de muchos de esos medicamentos analgésicos y con eso ahorrarse gran parte de estos efectos colaterales. En cuanto a los mecanismos biológicos de acción propios de la hipnosis, no queda del todo claro el proceso. Se han hecho muchos estudios, pero la replicación de resultados no ha sido moneda corriente y sobre todo las diferencias metodológicas complican la comparación de resultados entre unos estudios y otros. Sin embargo, esta falta de claridad de las ocurrencias a un nivel por debajo del psicológico no es patrimonio de la hipnosis. Pasa lo mismo con N cantidad de técnicas e incluso con los más efectivos psicofármacos como los antidepresivos. Una comparación muy efectiva que se hace de la hipnosis es con una muy buena película, ya sea de terror, de acción o de cualquier trama envolvente. Quien ve una película y se deja llevar por la trama está de cierta manera hipnotizado. Experimenta emociones intensas, concentra su atención, se involucra con la narrativa, entra en suspenso. Sin embargo, si pasara algo muy desagradable o se viera una imagen muy desagradable, siempre la persona tiene el control último para dejar de ver la película. Mirar hacia otro lado, si está en casa, adelantar esa parte, o estando donde esté, simplemente retirarse. En conclusión, lo que se busca con la hipnosis es activar
en un contexto clínico unas reacciones que son también parte de la vida cotidiana para que luego se generalicen a un aspecto concreto. Ahora bien, ¿por qué casi no se usa la hipnosis en las terapias de conducta? Yo creo que principalmente por desconocimiento. La inmensa mayoría de clínicos que conozco no saben de hipnosis o piensan que es propio del circo o de los charlatanes. Hay muchas ideas distorsionadas sobre la hipnosis, tanto entre el vulgo como entre los propios clínicos. Las que ya mencionamos al principio, como la del temor al trance o esas otras. Y también quizás el vulgo puede pensar que solo los ignorantes pueden ser hipnotizados o favorecerse de la hipnosis. Otro problema es que está muy manoseada por gente ligada a lo paranormal y a lo pseudocientífico. Pero también es verdad que existen otras técnicas que también funcionan muy bien para tratar los mismos problemas y que están limpias de estas controversias y que no acarrean el riesgo principal de la hipnosis, que es el de generar falsos recuerdos, si es que el hipnotizador es un incompetente. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, cita al psicólogo de la Universidad de Emory, Ulrich Neisser, quien dice: existen los falsos recuerdos y no son nada raros. Los recuerdos erróneos son la norma, no la excepción. Ocurren todo el tiempo. Ocurren incluso cuando el sujeto está absolutamente seguro. Y más adelante. Ocurren de forma todavía más probable en casos en que la sugestión es posible, donde los recuerdos pueden ser modelados y remodelados para satisfacer las fuertes demandas interpersonales de una sesión de terapia. Y una vez el recuerdo ha sido reconfigurado, de este modo es muy difícil, mucho, cambiarlo. No es que sea imprescindible la hipnosis para generar falsos recuerdos, porque las preguntas tendenciosas, repetidas varias veces, a personas sugestionables que pueden tomar estas preguntas como una orden para que responda de cierta manera, también lo pueden generar. O escuchar reiteradamente sobre hechos que no han ocurrido. Con todo, el número de falsos recuerdos bajo hipnosis es mayor que el número de falsos recuerdos cuando la persona no está hipnotizada. Y si es que se le pregunta a alguien bajo hipnosis repetidamente, tendenciosamente, sobre una situación específica, con características concretas, del tipo: ¿te ha pasado tal cosa? ¿Tal persona te ha hecho tal cosa? Hay una tendencia a que se generen falsos recuerdos.